Bueno, a ver, ya casi terminando el curso, vamos a ver esta semana las distribuciones continuas especiales que ya se las había mencionado por allá en esa tarea que les puse hace tiempo. Em, Ahí les puse la distribución gamma, les puse la distribución normal. em, sí, esas fueron las dos continuas que les puse. Las otras fueron discretas. Entonces, digamos, recordemos un poquito cómo es que llegamos a la definición de la distribución gamma. Primero es recordar lo que es la función gamma, ¿sí? Que se define como una integral. Gamma de alfa, pues es esa integral que está ahí. Y a partir de ciertas propiedades de ellas, que son muy fáciles de demostrar, gamma de uno es uno, simplemente pues hacer la integral de cero a infinito de e a la menos y de y. Gamma de alfa igual a alfa menos uno por gamma de alfa menos uno, simplemente es como usar partes para llegar a eso. Y si alfa es un natural, gamma de alfa es alfa menos uno factorial. Listo, con eso eh, y haciendo el cambio de variable y igual a x sobre beta, con beta una constante positiva, entonces le queda, cambia y por x sobre beta, el diferencial de y le da 1 sobre beta, que cuando lo junta con el que le sale de ahí de lo que está señalado, al reemplazar y por x sobre beta, le va a quedar pues 1 sobre, pues beta en el denominador le va a quedar elevado a la alfa menos 1. Por el 1 sobre beta que sale del de y, ahí le queda el beta a la alfa en el denominador. Me lo llevo para la izquierda a multiplicar, los límites de integración no cambian porque beta es una constante positivo, eso es importante hacer claridad con eso ahí. Y listo. Entonces ahí queda que gamma de alfa por beta a la alfa es esa integral. Y ya con eso se define la función de distribución de probabilidad de la llamada distribución gamma. Y es simplemente que la función sea la expresión que está aquí, o de una manera más fácil. Esto está multiplicado por 1. El número que está en la izquierda es un número positivo. Entonces me lo llevo a dividir al otro lado. Ya, y eso es todo. Es más fácil así. Ahí está que esa función integra a 1 para los x positivos, donde alfa y beta son constantes positivas. Listo, entonces, muy rápido, con esa propiedad que está ahí antes de la función gamma, se verifica que la función que está abajo es una función de densidad de probabilidad. Listo. Muy bien. Entonces, una variable aleatoria x que tenga a esa función f como su función de densidad o función de distribución de probabilidad, se dice que es una variable aleatoria gamma o la variable x se distribuye como una gamma donde los parámetros son alfa y beta. Recuerden que siempre en cada distribución uno escribe los parámetros que necesita para describir completamente la FDP, tanto en la binomial, en la Poisson, en la binomial negativa, en todas, siempre uno escribe los parámetros que necesita. Entonces aquí yo necesito, para describir completamente esta distribución, necesito a alfa y a beta. Bueno, y ahí pues yo les puse algunas noticas, y es que, a ver, miren, el alfa está en el exponente de x. Entonces, si usted empieza a cambiar el alfa, ya pues el x le va a cambiar de exponente y eso le va cambiando la forma al gráfico de f. Mientras que si usted empieza a mover es beta, beta está dividiendo a x. Entonces, cuando usted hace variar beta, lo que le cambia es la escala a la función, ¿sí? Le cambia la escala a la variable y eso le va a cambiar el gráfico, pero en términos de escala. Entonces, por eso es pues, relativamente fácil recordar
que el alfa es un parámetro de forma y el beta es un parámetro de escala. Por eso, de hecho, cuando uno se va para el R y necesita hacer algo con la distribución gamma, él le pide los parámetros, ¿sí? Y ahí mismo le pone el nombre, el de, el de forma y el de escala, ¿sí? Pero cuando quiere abrir eso, entonces, mejor dicho. Entonces, a ver, yo ahí les hice unos dibujitos muy sencillos para entender cómo es pues, el gráfico de esa función. Entonces, lo primero que hice fue, pues, definir una función f que tenga la expresión de la función de densidad. Entonces, que depende de 3 parámetros, la x, que es la variable, el alfa y el beta. Y ahí está la expresión de la función. X elevado a la alfa menos 1 por e elevado a la menos x sobre beta. Esto, ojo con el R, que el gamma en minúscula es la función gamma y el gamma en mayúscula es la distribución gamma, ¿sí? Yo amplío eso un poquito. Usted va a gamma en mayúscula, vean que le sale en mayúscula y en minúscula, ¿sí? Entonces, cuando usted la pone en mayúscula, espere que aquí, gamma en minúscula, usted por ejemplo quiere hacer gamma de 5, es 24 porque como es un natural, gamma de 5 es pues, 5 menos 1 factorial, 4 factorial. Pero si uno quiere hacer algo con la distribución gamma, aquí no sé por qué no me sale, voy a poner algo, digamos 3, 2, 1, puse argumentos 2 y 1, sin usar. No sé por qué no sale, esperen, yo pregunto aquí. Ah, gamma distribution. Ah, sí, sí. Ahí sí, ahí sí. Es gamma. Entonces vamos a poner así. P gamma. Ahí sí. P gamma. Entonces con la orden P gamma, ahí sí usted va a calcular una probabilidad acumulada con la gamma. Primero pone hasta dónde va a acumular, por eso el Q. Luego pone el parámetro de forma, aquí la tasa, y luego el parámetro de escala. Listo. Me devuelvo para acá. Entonces yo hice algunos gráficos como para que ustedes vieran cómo es la forma de la distribución, ¿sí? Nosotros, aquí pues está en la clase, pero por allá antes habíamos visto que la media de una distribución gamma es alfa por beta, ¿sí? Entonces yo construyo esto de manera que alfa por beta sea la media, sea un número que yo pueda ver ahí en el gráfico. Entonces, digamos, el primer gráfico, la gama 2, 2, la media es 4. Entonces, vean que el dibujo claramente es asimétrico, ¿sí? De cola derecha. De hecho, pues todos son asimétricos de cola derecha. ¿Sí? Listo, ahí están pues algunos gráficos. Entonces, miren que en el primero yo dejé fijo el alfa, ¿sí? Que es el de forma. Y lo que está cambiando es la escala, ¿sí? Y ya después, en los otros gráficos que hice, lo hice al revés. Dejé fijo la escala en 1, o sea, hice que alfa fuera 1 y empecé, perdón, que beta fuera 1, la escala. La escala es beta. Dejé fijo la escala en 1 y empecé a variar la forma. ¿Sí? Entonces, al variar la forma, el primer gráfico que sale ahí, el gamma 1,1 es una exponencial. Y se empiezan a ver cómo varían los otros. Listo. Un ejercicio muy sencillo para que hagan, pues se puede hacer en R, eh, es dibujar la función de distribución de probabilidad de la gamma
para las siguientes combinaciones. Entonces, el 1, 1 pues ya está, ¿sí? Hay otros pues que ahí ya están, el 2 un medio, ¿sí? Pero el 3 un medio no está, el 4 un medio no está, en fin. Entonces ahí como para que aquí hay media 1, ¿sí? Aquí también hay media 1, porque alfa por beta da 1. Y aquí también hay media 1, ¿ya? Es simplemente como para que se vean el gráfico donde queda la media. Bueno, y como les había mencionado en la clase pasada, ya habíamos visto hace rato cómo encontrábamos la función generadora de momentos de la distribución gamma. Sabíamos que esa función generadora de momentos tenía esta expresión, ¿sí? Depende de los parámetros, 1 menos beta t, todo eso elevado a la menos alfa. Y que esa igualdad es cierta si la variable de la función generadora de momentos, si t es menor que 1 sobre beta. Listo. De ahí, en esa clase, nosotros calculamos la media y la varianza de la gamma. Entonces, la media y la varianza son, la media es alfa por beta y la varianza es como si fuera la media, multiplícala por beta, ¿sí? Porque es alfa beta cuadrado, entonces la media por beta. Bueno, antes de mencionarles como para qué es que sirve la gamma, les voy a mencionar algunos casos especiales de la distribución gamma. Y es haciendo variar los parámetros. Yo muevo esto. Haciendo variar los parámetros que obtengo. Entonces, ahorita obtuvimos una y era cuando hacíamos alfa igual a 1 y beta igual a 1. Ahí obteníamos una distribución exponencial. Si yo me voy para la expresión de la función de la densidad y cambio alfa por 1 y beta por 1, claramente me queda la expresión de e a la menos x, ¿sí? Y esa es la función de distribución de probabilidad de la distribución que se llama exponencial. Por evidentes razones se llama exponencial, ¿sí? Listo. Entonces, a mí me gusta más escribirlo así, y es que cuando hago que el parámetro de forma sea 1, el x que multiplica el exponencial desaparece, ¿sí? Mm. Si yo reemplazo alfa por 1, claramente este x va a desaparecer, entonces la función resultante que me va a quedar es una exponencial, ¿sí? Cualquiera sea el valor de beta que yo ponga. Entonces, por eso ahí la distribución que queda es una exponencial que también habíamos visto hace mucho rato, ¿sí? Entonces, si yo cambio beta por 1 sobre teta, la distribución que queda es una exponencial de parámetro teta. Listo. Y otro caso especial de la gamma, muchísimo más importante que la distribución exponencial, es la distribución chi cuadrado. ¿Listo? Yo la escribo pues así. Yo no sé por qué algunos libros la ponen como ji y en algunas tablas aparece también así. Pero bueno, pues cuestión de traducción, no sé, pues yo lo escribo chi cuadrado tal cual. Entonces, la chi cuadrado uno la obtiene cuando en la gamma uno reemplaza esa combinación de los parámetros. El beta lo reemplazo por 2 y el alfa lo reemplazo por R medios, donde R es un natural. Al uno hacer esa combinación de parámetros, la media de la gamma que me está resultando, pues la media es alfa por beta y estaría dando R, ¿sí? O sea, la media estaría dando ese número natural. Si yo
aquí porque yo no hice eso en la función de distribución de probabilidad, pero vamos a hacerlo. La función de distribución de probabilidad o la función de densidad de probabilidad, en este caso es 2 puntos. Entonces me la voy a traer. Esta. El X no cambia, pues sigue moviéndose en los positivos. El reemplazo. El beta por 2. Aquí va a quedar 2 a la alfa, pero alfa es R medios. Es como si quedara raíz cuadrada de 2 a la R. Y aquí queda gamma de alfa, gamma de R medios. Y en el numerador estoy reemplazando este por R medios. Listo. Sí. No lo voy a simplificar más. ¿Listo? Ya sabemos que son alfa y beta, entonces ya no los necesito. Bueno. Deberíamos pintar alguna chi cuadrado. Pero bueno, la chi cuadrado igual está incluida dentro de las distribuciones del R. Déjenme un momentico, yo aquí hago algo. Entonces, a ver, voy a generar un vector X que, digamos, que contenga los valores de una secuencia que arranque en 0, que termine, no sé, en 20 y que los incrementos sean de a punto 1. Voy a ver qué tal queda si hago los incrementos así. Y voy a hacer la gráfica de X, y aquí tengo que poner los valores de la función de distribución de probabilidad de la chi. Entonces voy a hacer algo. Aprovechando que aquí arriba tengo la función f de la función de distribución de la gamma, voy a cambiar en esa f, el alfa lo voy a cambiar por 1/2 y el beta lo voy a cambiar por 2. ¿Sí? Entonces, f, que todavía la tengo por ahí ejecutada. Ah, no está ejecutada. Ahora sí. Entonces, f de x, cambio el alfa por 1/2 y cambio el beta por 2. Y la gráfica que voy a hacer es la de la chi cuadrado. ¿Sí? Voy a cambiar. A ver, ese es con 1 grado de libertad. Entonces voy a hacer aquí, digamos, 3 medios. Esta. Y miren cómo cambia. Entonces vean, cuando le cambié los grados de libertad, que son R, en el primero puse que era pues 1 grado de libertad y vieron cómo dio. Ahora puse 3 grados de libertad y miren cómo está. ¿Sí? Listo. Entonces esas gráficas ustedes las deben como reconocer. Cuando la vean, usted identificar como ve, parece que fuera una chi cuadrado, parece que fuera una gamma, parece que sí, algo así. Pues igual ya saben que una chi cuadrado es un caso particular de una gamma. Bueno, entonces ahí hay una nota. Esta nota es como muy, digámoslo, desde muy opinión personal. La chi cuadrado y la normal son dos distribuciones muy usadas, ¿sí? Muy usadas en el ámbito investigativo. La chi cuadrado la usan mucho los que investigan en química, si mal no estoy. La normal se usa en muchas partes. Listo. Entonces son distribuciones muy usadas. Y para recordar, la chi cuadrado, miren que solamente toma, pues es un caso particular de la gamma y la gamma solamente toma valores positivos. Entonces la chi cuadrado se usa para modelar varianza
en diversos problemas, ¿sí? Y, y casa, pues, empieza a casar porque la varianza es una cantidad positiva. ¿Listo? Ahí está. Ahora viene una parte chévere y es, miren, que hasta ahora siempre cada vez que hemos explicado una distribución, yo les he intentado decir para qué se usa esa distribución, ¿sí? La binomial, saben que viene de éxito o fracaso, cuando se hace la repetición de n ensayos Bernoulli independientes con probabilidad de éxito constante. La Poisson, ya saben que cuenta, pues digamos, como eventos raros por unidad de tiempo o espacio. La binomial negativa ya sabe a qué se refieren. La geométrica ya saben a qué se refiere. Listo. En las continuas, la gamma tiene mucha relación con la Poisson, ¿sí? Y la relación que tiene es la siguiente. Entonces, recuerden que en la Poisson, voy a hacer un dibujito por allí. Digamos que aquí voy a poner el eje del tiempo y cada cosita que estoy poniendo es una unidad en el tiempo, una hora, un minuto, que sea que esté midiendo. Listo. Entonces resulta que el proceso Poisson, recuerden que cuenta, el proceso Poisson, recuerden que cuenta llegadas por unidad de tiempo o espacio. Entonces digamos que aquí en esta primera unidad de tiempo me llegaron así. Digamos que el promedio de llegadas por unidad de tiempo es 2. Puede ser que en una unidad de tiempo lleguen 2, o llegue una, o lleguen 3, o no llegue ninguna. Y así, ¿sí o no? Esas llegadas son aleatorias. Listo, yo qué sé. Entonces, la Poisson, ya saben que encuentra la probabilidad de que uno tenga X llegadas en unidad de tiempo. La exponencial lo que mide es el tiempo entre llegadas consecutivas del proceso Poisson. Es decir, tuve la primera llegada, entonces mi primer tiempo que mide la exponencial es este. El siguiente tiempo que mide la exponencial es este. Tiempo entre llegadas consecutivas. El siguiente tiempo que mide es este y así. ¿Sí? Listo. Entonces, eso es lo que mide la exponencial. Pero recuerden que ahorita, cuando les mencioné la exponencial es un caso particular de la gamma en el que alfa es igual a 1. ¿Sí? Listo. Eh, pero si yo quiero, digamos, voy a elevar esto un poco más y aquí solamente estoy haciendo el tiempo entre llegadas consecutivas. ¿Qué pasa si yo quisiera medir el tiempo desde, qué pasa? Desde una llegada, voy a poner otro color. ¿Qué pasa? Desde una llegada hasta que pasen, no sé, 3. Entonces, este será el primer tiempo que mida cuando esté midiendo hasta que después de la primera, llegar hasta la tercera siguiente, ¿sí? O sea, empiezo a contar después de cuánto tiempo pasa hasta que llegue a la tercera. Luego, después de ese otro, cuánto tiempo pasa hasta que llegue a la tercera llegada y así por el estilo. Entonces, no solamente entre llegadas consecutivas puedo medir tiempo, sino pues llegadas más alejadas. Entonces resulta que esa es una gama más general. Entonces aquí miren esto.
Entonces, si la Poisson cuenta, yo intento ser como muy preciso con las palabras. La Poisson cuenta porque esa es una discreta y la gama mide porque esa es una continua. Entonces, la Poisson cuenta llegadas en un periodo de tiempo y la gama mide el tiempo entre llegadas, bien sea que sea 2 o más llegadas consecutivas. ¿Listo? Entonces, vean cómo voy a definir la gama y la idea de la obtención de la función de densidad de probabilidad. Les voy a hablar que mi variable de interés es el tiempo hasta obtener k llegadas en el proceso Poisson. ¿Sí? Entonces, listo, ese tiempo es una cantidad positiva. Más abajo está pues la idea de la demostración de dónde es que viene eso. Ese tiempo hasta llegar K, hasta obtener K llegadas en el proceso Poisson es la distribución gamma, donde el parámetro de forma son esas K llegadas y el parámetro de escala es el 1 sobre el lambda, donde el lambda es el parámetro de la Poisson. Me explico. Si usted aquí tiene que le llegan, pues que tiene el lambda son 2 llegadas o 2 conteos por minuto, ese es el lambda de la Poisson. Entonces, si usted quiere medir el tiempo promedio entre llegadas, entonces el 1 sobre lambda le va a dar el tiempo promedio entre llegadas. Entonces usted va a tener, si tiene 2 llegadas por minuto, entonces tiene que esas llegadas están separadas. Esas llegadas están separadas así. Un medio de llegada, medio minuto entre llegadas. ¿Sí? Haga el inverso de lambda. Lambda son 2 llegadas por minuto, entonces 1 sobre lambda será medio minuto por llegada. Entonces ese es como el tiempo promedio entre las llegadas del proceso Poisson. Listo. Bueno, ahí sí lo que yo les digo, viene la idea de cómo se obtiene la función de densidad de probabilidad. Entonces aquí, algo que hemos hecho mucho en el curso y es eh, empezar por calcular la función de distribución acumulada. Listo. Eso es la probabilidad de que esa variable W mayúscula sea menor o igual que ese tiempito W minúscula. Voy a calcular esa probabilidad con el complemento. 1 menos la probabilidad de que, recuerden que W es el tiempo hasta obtener K llegadas del proceso Poisson. ¿Sí? Entonces, si yo me pregunto por cuál será la probabilidad de que W, pues W mayúscula, que es la variable, sea mayor que ese tiempo, significa que en ese periodo de tiempo no se va a cumplir que llegaron, pues que tengo K llegadas, sino que tengo que tener menos. Por lo tanto, ahí, así como lo escribí, hay a lo sumo K menos 1 llegadas en ese intervalo de tiempo de longitud W. ¿Sí? Listo. Pero ahí ya estoy midiendo la probabilidad de que tenga K-1 llegadas en un intervalo de tiempo W y estoy con un proceso Poisson. Entonces eso es 1 menos la probabilidad de que la Poisson sea menor o igual que K-1, ¿sí? Porque tengo a lo sumo K-1 llegadas. Listo, entonces esto es 1 menos, calculo eso con la Poisson. Entonces, como es una probabilidad acumulada, entonces sumo probabilidades con la Poisson.
Aquí el lambda tengo que multiplicarlo por el W porque estoy cambiando pues como el intervalo de tiempo. Estoy en intervalo de tiempo de longitud W. Aquí queda E a la menos lambda X sobre X factorial. Y hay un ejercicio en el libro que es el que permite poder hacer esto. Yo se los muestro. Tres, tres, cinco. Bueno, ahí está. Con ese ejercicio, ¿sí? Con esa igualdad de que esa sumatoria es igual a esa integral. Ah, ven, que aquí me equivoqué. Aquí me falta, es E a la menos lambda W. ¿Sí? Voy a poner este mejor adelante para que quede como hemos siempre presentado nosotros la probabilidad con la Poisson. E a la menos lambda, lambda a la X sobre X factorial. ¿Sí? Y aquí el lambda, entonces como cambié el intervalo, pues no estoy midiendo como en una unidad de tiempo, sino en un intervalo de longitud W, entonces la tasa tengo que multiplicarla por W, porque recuerden que una de las hipótesis del proceso Poisson es que las llegadas son proporcionales a la longitud del intervalo. Entonces, cuando yo amplío la longitud del intervalo, se cambia la tasa promedio de llegadas. ¿En qué razón se cambia? Pues se multiplica por la longitud del intervalo. Listo, pues si lambda es la tasa unitaria. Entonces, con ese ejercicio, esa sumatoria la puedo escribir como la integral. Miren, el mu que está allá en esa formulita o en ese ejercicio 335 es el lambda W. ¿Sí? El mu es el lambda W. Entonces queda integral desde lambda W hasta infinito. Vean que aquí estoy sumando, no, entonces aquí desde 0 hasta k menos 1, gamma de k, z a la k menos 1, e a la menos k, z a la k menos 1, e a la menos z, perdón, de z, y aquí, ya, no, es gamma de k, sino que lo voy a escribir, pues de una vez, ¿sí? Porque k menos 1 factorial es gamma de k. Entonces, venga, yo lo dejo como está aquí. Ahí sí. Ahí sí. Listo. Ahora, 1 menos esa integral, pues es igual, yo sé que esto debe integrar a 1, entonces lo que le falta a esto para llegar a ser 1 es la integral desde 0 hasta lambda W, pues de esa misma función. Listo, y ahí un cambio de variable. El cambio de variable para la idea de llevar esto a que se parezca a la función de distribución de la gama. Entonces cambio z por lambda y. Al cambiar z por lambda y, pues el de z te da lambda por dy. Cambia aquí z por lambda y
Entonces junta el -1 que le sale aquí con el del diferencial. Y ahí se le va a quedar, entonces, el lambda elevado a la k-1 y elevado a la k-1 e a la menos y. Venga que aquí creo, yo veo aquí algo. Z es lambda y, ahí va quedando lambda elevado a la k-1. E a la menos z, pero el de z es lambda por dy. O sea que dy será igual a dz sobre lambda. Me falta un lambda. Venga, aquí me falta como un lambda, yo lo reviso. Z es lambda y. Z elevado a la k-1, o sea que queda lambda a la k-1 por y a la k-1, pero me falta un lambda. O sea, el lambda debe quedar elevado es a la k. El lambda debe quedar elevado es a la k. Si cambio cuando z vale lambda w, y vale w y el 0 vale 0, listo. Gamma de k, ahí sí está bien. Vengan que aquí falta algo. Es lambda elevado a la k. Listo. Y aquí voy a hacer algo. Y es que este lambda a la k lo voy a mandar al denominador del denominador. Entonces esto aquí queda 1 sobre lambda elevado a la k. Y si yo cambio, bueno, y el lambda w que está aquí arriba también lo voy a poner como w sobre 1 sobre lambda. Listo. Este 1 sobre lambda a la k lo voy a escribir como 1 sobre lambda y todo este elevado a la k. Listo. Y ahí sí ya estamos listos. Si yo cambio el beta por 1 sobre lambda, me queda justo la expresión de una gama, donde el alfa es k, ¿sí? Miren, me devuelvo la expresión de la f minúscula. Ahí está w a la k-1, entonces aquí al principio debe estar x elevado a la alfa menos 1. Ahí está. E a la menos x sobre beta, el beta es 1 sobre lambda, en el denominador debe estar gamma de k por 1 sobre beta a la k. Y ahí sí. Tenía ese error aquí del lambda elevado a la k-1. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno.
Sigo. Entonces, miren que esa función es la que habíamos presentado ahorita como la función de distribución de probabilidad de la gamma, donde el alfa es esa constante k que tengo ahí y el beta es 1/lambda, que es el tiempo promedio entre llegadas, ¿sí? Tiempo promedio entre llegadas. Entonces ya saben lo que significa el beta. Bueno, ahora, algo que pueden hacer, que por ahí pues se los puse en los ejercicios, y son las propiedades reproductivas de esta distribución. Entonces, propiedades reproductivas, pues, ¿cómo vuelvo a reproducir la misma distribución o el mismo tipo de distribución? Entonces, si yo tengo dos gamas independientes que tienen el mismo parámetro de escala, si yo lo sumo, estoy dejando fijo el parámetro de escala y yo sumo esas variables aleatorias, el resultado es otra variable aleatoria que también se distribuye como una gama con el mismo parámetro de escala, pero el parámetro de forma es la suma de los parámetros de forma de cada una. ¿Listo? La idea de la demostración para que lo hagan es con la función generadora de momentos. Es decir, intenten encontrar la función generadora de momentos. Intenten encontrar la función generadora de momentos de la suma de esas dos variables. ¿Listo? Entonces saben que esto es el valor esperado de exponencial de t por esa variable. ¿Sí? Y ya ahí siguen como algo que hemos hecho pues en clase. Listo. Como esas variables son independientes, usted puede escribir esto como el valor esperado de la exponencial, aquí queda t por x1, por el valor esperado de la exponencial de t por x sub 2. Listo. Entonces recuerden que esta igualdad es por independencia, ¿sí? Y por las propiedades que vimos por allá en el capítulo 2 o en el capítulo 3 sobre independencia. Listo. Y luego usted tiene que saber cuál es, o sea, esa es la función generadora de momentos de la primera variable por la función generadora de momentos de la segunda. Como ambas son gamma, entonces usted ya sabe cuál es la función de distribución, perdón, la función generadora de momentos de cada una de ellas. Entonces, aquí es donde viene 1 menos beta t elevado a la menos alfa. Pero como este será el del primero, entonces aquí viene el alfa 1. ¿Sí? Entonces ya lo hice. Y el otro, la función generadora de momentos del otro, pues es como es el mismo beta, aquí la importancia de que sea el mismo beta para poder que cuando estés multiplicando te quede la misma base y puedas escribir esto como 1 menos beta t elevado a la, sume los exponentes, ¿sí? Y ya sabe esa igualdad dónde es válida. Ya sabe que esa igualdad es cierta si ese valor de t es menor que 1 sobre beta. ¿Listo? Y ahí tiene. Entonces miren que la función generadora de momentos a la que llegamos tiene la misma forma
de la función generadora de momentos de una gama. 1 menos beta t elevado a la menos alfa. O sea que al final esto resulta ser, sí, la función generadora de momentos de una gama, donde el alfa, el parámetro de forma, es alfa 1 más alfa 2, y el parámetro de escala es el mismo beta. ¿Listo? Entonces vean que por eso yo digo que con la función generadora de momentos es inmediato ver que la suma de esas dos distribuciones se convierte en esta otra distribución, en una gama. Cuando nosotros estábamos en el capítulo pasado, recuerden que para encontrar, cuando hacíamos lo de transformación de variables, teníamos una variable que se distribuía de tal forma y queríamos encontrar cómo se distribuye la variable, no sé, el logaritmo natural de x, o cuando tengo dos variables, cómo se distribuye x más y, así. Entonces vean que con la función generadora de momentos, para ciertos casos, eso es muy sencillo, ¿sí? Esos ciertos casos son las propiedades reproductivas de las variables aleatorias. Entonces, esto ya no es tarea, sino que con función generadora de momentos tengo esto. ¿Listo? Ahí está. Entonces, al final, como obtuvimos la función generadora de momentos, concluimos que esa x1 más x sub 2 se distribuye aquí. Entonces, por la forma de la función generadora de momentos, como ella es única, entonces esta tiene que ser la función generadora de momentos de una gama donde el alfa o el parámetro de forma es alfa 1 más alfa 2 y el parámetro de escala es beta. Listo, ahí está. Entonces, eso son cosas que no se les pueden olvidar, porque son cosas muy útiles, muy útiles. La suma de dos gamas con el mismo parámetro de escala es otra gama. Listo. Entonces, como nosotros tenemos que la chi cuadrado es un caso particular de la gama, donde el beta es 2, entonces si yo cojo una chi cuadrado de m grados de libertad, recuerden que los grados de libertad es el R, que es el que viene, el alfa es R medios, ¿sí? O sea que estoy diciendo que el alfa es M medios. Y tengo otra chi cuadrado independiente a esa, con n grados de libertad. Y si yo la sumo, entonces es como si estuviera sumando dos gamas con el mismo parámetro de escala, porque como son las chi cuadrado, y en la chi cuadrado el parámetro de escala de la gama es 2, entonces estoy sumando gamas donde el beta es igual a 2. Entonces me va a seguir dando otra gama con el mismo beta, o sea, otra chi cuadrado. Y el parámetro de forma va a ser la suma de los que tenía antes. ¿Listo? Ahí ya está. Es inmediato, pues, eso. En palabras, me parece más bacano. Suma de chi cuadrados independientes es otra chi cuadrado, con grados de libertad igual a la suma de los grados de libertad. Ya. Entonces, otra propiedad reproductiva que tenemos por ahí. Pucha, ya. Bueno, ejercicios para... Yo pensé que esto me iba a gastar más tiempo. Entonces, los ejercicios para la exposición, le dediqué más tiempo ahorita a pensar en esos ejercicios. Pensé que me iba a demorar más con la clase. Entonces, no sé si tengan alguna duda, si ya leyeron. Mi idea con esto es que, a ver, los ejercicios están divididos, son como dos tipos de ejercicios. Por eso yo en el Classroom les puse que es un ejercicio teórico y un ejercicio práctico. Los primeros tres ejercicios son teóricos, entonces que a cada grupo le toque resolver un ejercicio teórico. Listo. Entonces, por ejemplo, este que acabamos de hacer. Suma de dos gamas, pues era de la tarea, pero pues ya les dije cuál era una forma de resolver.
que fue con la función generadora de momentos. Pues a ver, suma de dos gamas independientes con el mismo parámetro de escala es otra gama. Entonces, ya lo resolvimos de una forma, ¿sí? Pilas. La otra es donde tienen que trabajar un poco más. Entonces, pues ya lo resolvimos con la función generadora de momento, entonces que es muy potente hacerlo así. La otra es como hacerlo con las uñas, hacer algo como esto, ya les voy a mostrar. Miren, de hecho, este ejercicio, si ustedes se dan cuenta, entra dentro, pues es como de ese tipo, sino que es un caso particular de una gama donde el alfa es 1. Miren por qué. Si la función de distribución conjunta de esas dos variables es e a la menos x por e a la menos y, ahí se ve que las variables, bueno, y con es, viene en el soporte, x se mueve entre 0 e infinito y y se mueve entre 0 e infinito, o sea, como todo el primer cuadrante. El espacio o el soporte es un espacio producto, la función de distribución de probabilidad uno la puede separar como el producto de dos funciones positivas que dependen de x y de y. Entonces, estamos en independencia, ¿sí? Pero entonces, si se fijan, cada una de las distribuciones o cada una de las densidades, en un caso es e a la menos x. O sea, es como si estuviera en una gama donde beta es 1 y alfa es 1, ¿sí? Y en el otro también tengo alfa igual a 1 y beta igual a 1. Las voy a sumar, ¿sí? Entonces, la suma, por lo que nosotros ya acabamos de ver, la suma de esas dos gamma independientes con el mismo parámetro de escala es otra gama, donde el parámetro de escala sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo 1, pero el de forma es la suma de los anteriores. Entonces, el alfa en el primero es 1, el alfa en el otro también es 1. Si usted suma los alfas, le queda que alfa pues es 2. O sea que la expresión al final le queda una gama con alfa igual a 2. Entonces, por eso miren que aquí es y por e a la menos y. Si usted se va a la expresión de la función de densidad de la gama, y aquí ya voy a explicar por qué ya he cambiado y no digo tanto función de distribución de probabilidad, sino función de densidad. Miren, cambien aquí alfa por 2 y beta por 1. Voy a cambiar alfa, lo voy a hacer igual a 2 y beta lo voy a hacer igual a 1. Y voy a mirar cuál es la función de densidad que obtengo. Entonces, reemplazo alfa por 2. El exponente de x me queda 1, o sea que me queda x solo. Por e a la menos x sobre beta, estoy reemplazando beta por 1, o sea, queda por e a la menos x. Estoy reemplazando alfa por 2. Entonces, si me queda gamma de 2, es 2 menos 1 factorial, ¿sí? Y, o sea, 1 factorial que es 1. Beta es 1 elevado a la alfa, pues, realmente me va a dar 1. Entonces viene la función de densidad que dio, x por e a la menos x. Y esa era la función que había que encontrar aquí. Pero sí se acuerdan todo lo que tuvimos que trabajar por allá para poder obtener esa función de densidad. Entonces, esa es la otra forma que yo quiero que ustedes muestren en la exposición. O sea, en la exposición estarían ustedes mostrando, pues a los que les toque ese ejercicio, todos están con el mismo nivel para que estén tranquilos por ese lado.
Entonces, a los que les toque el 3 de suma de dos gamas independientes con el mismo parámetro de escala, es otra gama. Entonces, resolver de dos formas. Sugeriría que primero pusieran la forma difícil. La forma difícil es esa forma larga de ese ejemplo que yo les mostré, donde tienen que mostrar cuál es la función de densidad conjunta, cómo construyen la región sobre la que van a integrar, hacer la integral doble y hacer sí o no las cuenticas que tengan que hacer para llegar a obtener la función, pues la resultante. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿van claros por aquí con el ejercicio 3? Bueno, de los que les toca el 3, les tocó el 6. El 6, digamos, unos datos que tengo de índice de masa corporal que he recopilado de algunos estudiantes, pues por diversos semestres. Listo, entonces los junté y tengo estos datos. ¿Sí? Ahí están. Lo que yo les pido es que miren, es cuál, como lo intento decirlo en palabras lo más claro posible, cuál será la distribución más probable que esté generando esos datos. Entonces, si usted, aquí pues tocaría guardar eso en un objeto, poner eso, pues no se demora nada. Yo por eso se las puse en Classroom, se las puse en Word para que pudieran editar más fácil, poner la coma, la coma, la coma y después sí copiar y guardar eso en R para que tengan el objeto, hagan el histograma, en fin. Y piensen cómo harían en R una gráfica que compare el cuantil muestral con el cuantil teórico. Es decir, ustedes llegan y hacen esta gráfica y piensan que esto de pronto es una gama. Ven la forma pues de la curva que aproxima el histograma y dicen, no, yo creo que es una gama y empiezan a ajustar, ¿sí? Más o menos. Esta es la idea de este y pues y de los otros. Los del 4 al 6 es dados unos datos, me dicen cuál creen que es la distribución que está generando esos datos y por qué. Bueno, este también de dos formas. Normal estándar al cuadrado es una chi cuadrado. ¿Sí? Resuélvalo de dos maneras. Usted verá cuáles son las maneras que escoge. Este, sí me toca. Bueno, yo creo que tengo tiempo para esto en este momento. Deme un momento, aprovecho, deme un momento y voy por agua, ya vengo.
Esperen que voy a buscar algo. Aquí. Bueno, no había dicho por qué en este momento ya uno cambia y deja de decir función de distribución de probabilidad y empieza a decir mejor densidad. La cuestión es para evitar la confusión entre pues a lo que uno se refiere de ahora en adelante con distribución es a la variable aleatoria. Es decir, si yo digo que mi variable aleatoria continua es la que es, digamos, la uniforme, uno lo habla coloquialmente con la distribución uniforme, o la distribución normal, o la distribución gamma. Cuando uno dice la distribución gamma, uno se está refiriendo a esa variable aleatoria X cuya función f minúscula, entonces ahí es donde viene, donde uno empieza a cambiar, deja de decir función de distribución de probabilidad y dice función de densidad. Entonces esto, la variable aleatoria gamma, o miren que ahí dice, así como lo puse yo, la distribución gamma es la variable aleatoria, si lo digo como lo hemos venido trabajando hasta ahora, esa distribución gamma es la variable aleatoria continua cuya función de distribución de probabilidad es esa f minúscula. Entonces, no solo para evitar la confusión entre distribución refiriéndome a la variable aleatoria o distribución refiriéndome a la f minúscula, sino porque además esa función f minúscula sí mide una densidad cuando usted se va a ver los gráficos. Cuando usted se va a ver los gráficos, esa función lo que le está dando es, entonces digamos, usted aquí quiere como comparar, como ver que el área bajo la curva en realidad sí es 1. Entonces usted lo que hace es como esta cuenta, o sea, mira, aquí la base del intervalo 2, 4, digamos, tiene longitud 2, y usted mira eso hacia arriba, cuál es su densidad. Entonces digamos como que, cuál es la altura que tiene. Punto 15, entonces usted multiplica base 2 por altura punto 15, ahí va en punto 30 de área, ¿sí? Y ahí es donde empieza a sumar las áreas y la suma de esas áreas es lo que le tiene que dar 1. Entonces también por eso es que se llama densidad. Entonces ya saben, a mí me gusta más la explicación que dije aquí, y es que para no confundir distribución gamma, que es la variable aleatoria, con su función de distribución de probabilidad, entonces ahora sí vamos a hablar de función de densidad de probabilidad en el caso continuo, ahí me estoy refiriendo a la f minúscula, función de densidad y función de masa de probabilidad en el caso discreto, porque también en el caso discreto uno habla de la distribución binomial, de la distribución Poisson. Entonces, para no estar hablando de la función de distribución de probabilidad de la distribución Poisson, ¿sí? Para eso, para hablar mejor, la función de masa de probabilidad de la distribución Poisson. Ahí sí, ahí ya sé a qué me estoy refiriendo. Listo. Bueno, les iba a mostrar en esta clase, la primera clase del capítulo pasado, donde habíamos empezado con la distribución uniforme en un intervalo. Y después hablamos de funciones de variables aleatorias, calculamos probabilidades, pero mi interés es este teorema. ¿Sí? A ver, este teorema de cambio de variable, voy a hacer aquí explícito con algo. Teorema de cambio de variable en una variable. Tiene que ver con esto, digamos.
Tengo una variable aleatoria continua con su función de densidad de probabilidad F minúscula y su respectivo soporte. Listo. Yo hago un cambio de variable, digo que mi nueva variable Y es esta transformación, G evaluado en X, donde esa función G es diferenciable, o esa transformación mejor, esa transformación G es 1 a 1 y diferenciable en todo el soporte de la variable aleatoria X. Entonces, lógico, si yo aplico esa transformación, la variable aleatoria Y va a tener una función de densidad de probabilidad diferente. ¿Cómo encuentro la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria Y? Recuerden, eso fue un ejercicio que hicieron por allá en la tarea y es la función de densidad de la X, pues de la de salida, evaluada en la transformación inversa por valor absoluto del jacobiano. Y eso es válido para todos los Y's que están en el soporte. Ahí pues el soporte de Y, pues uno lo consigue, pues es como el rango de la función G aplicado a todo el soporte de X. Y el jacobiano pues es la derivada de la nueva variable es Y, de la inversa. Listo. Vamos a llevar eso. Ya van a ver para qué. Voy a dejar esto, déjenme. Listo. Y aquí, esta es la F minúscula de X. Voy a ponerla así, 2, 1. Cuando reemplazo el alfa por 2 y el beta por 1, es X por E a la menos X. Entonces es algo que ya habíamos hecho antes. Ya saben que aquí esto sería con X mayor que 0. Algo que ya habíamos hecho antes, pues uno no sabe y uno, digamos, uno hace los ejercicios con cierta intención. Por ejemplo, esto que les puse en estadística descriptiva por allá al principio, lo hice con la intención de que en algún momento, cuando ustedes ya supieran lo de las distribuciones, ustedes me pudieran decir, este es el ejercicio 5, ustedes me pudieran decir que esa variable aleatoria que me está generando los rendimientos de la acción de Bancolombia, ¿a cuál variable aleatoria de las que vieron en este curso se les parece? ¿Sí? Entonces ahí, ¿cuál sería una distribución candidata? ¿Una normal, una T o una gamma? Hay más, chicos, hay muchas más distribuciones, muchas, pero pues el tiempo no alcanza para uno verlas todas. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, espero, ven por acá. Recordemos el teorema de cambio de variable en una variable. Listo. Resulta que también hay teorema de cambio de variable en dos variables, que yo supongo que eso a estas alturas pues sí lo lograron ver en cálculo vectorial. Ustedes en cálculo vectorial, cuando llegan a la parte de integración múltiple, empiezan a ver integrales dobles en coordenadas polares, integrales dobles en coordenadas esféricas, integrales dobles en coordenadas cilíndricas, pero uno puede resolver cierto tipo de integrales dobles haciendo otro tipo de cambio de variables, no solamente esos, no solamente polares, no solamente cilíndricas y no solamente esféricas. Entonces ahí le mencionan a uno en qué consiste ese, pues, ese teorema de cambio de variable en varias variables, y ahí uno también calcula un jacobiano, ¿sí? Entonces aquí voy a poner lo que sería
el teorema de cambio de variable, pero en varias variables. Por simplicidad, lo voy a hacer en dos variables. ¿Listo? Pues aquí voy a poner sean x, y, variables aleatorias continuas con sus respectivas funciones de densidad, f minúscula sub x, f minúscula sub y. ¿Listo? Y la conjunta. Y la conjunta la voy a llamar simplemente f. ¿Sí? Listo. Y soportes. No, me gusta más poner una sola. Pues poner el vector aleatorio, como lo hicimos allá en el capítulo, el vector aleatorio cuyas componentes son las variables aleatorias x y y. Ese vector aleatorio tiene una función de densidad conjunta y tiene un soporte, ¿sí? Y la conjunta f y soporte. ¿Sí? El soporte del vector aleatorio. Pero resulta que yo voy a hacer una transformación. ¿Listo? Voy a definir dos variables nuevas en términos de esas variables viejas. Me explico. Voy a definir. Es que aquí sí queda mejor escribirlo de pronto con W sub 1. Voy a hacerlo así. XY. Y aquí voy a poner W que depende de X, Y. Me voy a silenciar un momentico que van a pasar haciendo mucho ruido por acá.
Profe, qué pena, sigue silenciado. Sí, es que estaba pasando justo el carro de la basura en este momento por mi casa y la habitación donde yo me hago da justo para la calle. Entonces hace mucho ruido. Entonces, por eso me silencié, pero ya te voy a explicar. Entonces, miren pues, aquí necesito pues, que se devuelvan un poquito a lo que vimos en el capítulo anterior, cuando vimos lo de vectores aleatorios y cuando hablábamos de función pues allá lo hablábamos de función de distribución conjunta. Ya sabemos que lo hablamos mejor de función de densidad de probabilidad conjunta. Entonces, voy a también a recordar el teorema de cambio de variable en una variable. Entonces, cuando usted hacía la transformación e igual a g de x, entonces estaba cogiendo la variable vieja x y la estaba transformando en la variable nueva y mediante la transformación g. Listo. Esa g es una transformación 1 a 1 y diferenciable en todo el soporte de x. Entonces esa nueva variable aleatoria tiene una función de densidad. Y esa función de densidad de esa nueva variable aleatoria yo la encuentro como la función de densidad de la variable vieja evaluada en la inversa de esa transformación, ¿sí? O sea que aquí, miren que me queda la x en términos de y. Por eso pongo aquí g inversa de y. Y luego viene por el jacobiano de esa transformación. Si yo ese teorema lo elevo a varias variables, entonces ya no hablo de una única variable, sino que hablo pues, de varias variables, entonces mejor lo voy a hablar de un vector aleatorio. Un vector aleatorio, el vector aleatorio de salida, lo pongo con la rayita abajo para no confundir con la variable aleatoria x. Entonces, el x con la rayita abajo es un vector aleatorio cuyas componentes son las variables aleatorias x y y. ¿Sí? Ese vector aleatorio tiene una función de distribución o una función de densidad conjunta que la denoté F minúscula. ¿Sí o no? Esa es como la de salida. Y tengo la transformación, pero es una transformación en dos variables. Por ejemplo, ustedes que ya vieron polares, ustedes vieron que cuando uno genera las nuevas variables de polares, uno escribe las viejas en términos de las nuevas. X igual a R coseno de teta. ¿Sí? Y Y igual a R seno teta. O sea, esa ya es la transformación inversa. Escribiendo las variables viejas en términos de las nuevas. Pero uno también puede escribir R y teta en términos de X y Y. Ahí es donde R uno lo escribe como raíz de X cuadrado más y cuadrado, vean que ahí, ¿sí o no? Y esa es la definición que uno hace cuando uno define polares. El R, pues, es el radio de un círculo y por eso queda así. Entonces, eso mismo estoy haciendo aquí. Estoy haciendo una transformación, o sea, salgo de dimensión 2 y llego a dimensión 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo encuentro la función de densidad de mi nuevo vector? La función de densidad de mi nuevo vector, vean que aquí pongo W con rayita abajo, ese vector aleatorio es el que proviene de la transformación que hice antes, ¿sí? El W es una transformación, vean que es en términos de X y Y. Listo. ¿Cómo es entonces la función de densidad de mi nuevo vector aleatorio? Entonces, depende de las variables W y Z. Entonces, esta es la conjunta. La conjunta de mi nuevo vector aleatorio la escribo como la conjunta anterior. Vean que es muy parecido al teorema de cambio de variable para una variable. Y esto que yo escribí aquí es x de wz, es cuando yo escribo la transformación, o sea, intento escribir la transformación inversa. ¿Sí me entienden? Aquí estoy transformando x y y en términos de w y z, pero la transformación inversa es escribir ax en términos de w, pues ax y y en términos de w y z.
¿Comprenden eso? Por eso es que aquí escribí la X en términos de W y Z y la Y en términos de W y Z, porque la F se evalúa, pues como es la conjunta, se evalúa en una pareja X, Y, pero entonces tengo que evaluarlo en la X que saque cuando la despeje en términos de W y Z. Ahora sí lo entendieron mejor. De hecho, aquí la conjunta la debería haber puesto así. Las marginales, un solo puntico porque se evalúan en una sola variable, pero la conjunta, dos punticos porque pues se evalúan una pareja. Listo, y aquí también queda el jacobiano. ¿Listo? Y aquí el jacobiano de la transformación, ya voy a escribir hoy. El jacobiano de la transformación, entonces es las derivadas parciales de las variables viejas en términos de las variables nuevas. Me explico. Aquí no sé cómo saco, espera un momentico que no sé cuál es la combinación para sacar la letra que quiero. Me va a tocar sacarla de aquí. Entonces, derivadas parciales de las variables viejas en términos de las nuevas. Las variables viejas son X y Y. Y las voy a derivar en términos de las variables nuevas, que son W y Z. ¿Listo? Y calculo el jacobiano, pues, ¿saben? Ustedes me imagino que esto sí lo vieron en cálculo vectorial, ¿sí? ¿Cómo se calcula esto? Eh, listo. Entonces usted aquí arranca de la primera variable X y la deriva respecto a W. Sigue con la misma variable X y la deriva parcialmente respecto a la otra variable. La segunda fila de esa matriz son las derivadas de la segunda variable vieja, que es Y, respecto a las dos variables nuevas, o sea, Y derivado respecto a W, y la otra entrada será Y derivado, pues Y, deriva parcial de Y respecto a Z. Ese es el jacobiano de la transformación. Ese jacobiano es una función que depende de W y Z. ¿Listo? Entonces, donde X es el, vamos a ponerlo así, es el despeje, no sé cómo escribírselos. Es el despeje de X en términos de W y Z de la transformación de salida, pues, o de la transformación dada. Similarmente, lo que será el Y de WZ. ¿Listo? Similarmente eso. Entonces, con un teorema de estos, ya me toca dejarlo para la próxima clase. Con este teorema, ustedes pueden calcular, por aquí el ejercicio es que les toca a la división de dos normales independientes es una cochí. Entonces aquí la sugerencia es, voy a intentar llevarlos pues lo más lejos. Uy, 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 uy. Esperen que esto aquí ya no va. Ejemplo, les voy a salir de dos normales 0,1 independientes. Entonces voy a decir aquí, sean
Voy a ponerla z sub 1 y z sub 2. Dos normales 0,1. Cuando me refiero a normales, mejor, dos normales estándar. Dos normales estándar independientes. ¿Listo? Entonces lo que se pide es hallar la función de distribución de probabilidad de la siguiente combinación de variables. De la variable, voy a ponerla, a ver, z, voy a poner aquí x1 y x2. Y aquí voy a poner la variable w para que se parezca a lo de ahorita, igual a x sub 1 dividido x sub 2. Listo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, esta, como es división de dos normales estándar independientes, es la que yo quiero que ustedes demuestren que se distribuye como una cochina. Sugerencia para esto. Si lo hacen, yo lo estaba intentando hacer ahorita directamente, y es, pues, crear la función de distribución conjunta, ¿sí? Crear la conjunta, plantear la acumulada de la Cauchy, sí, intentar hacer todo eso, pero sale una expresión para integrar muy complicada porque como estoy saliendo de la normal, recuerden que la expresión de la función de densidad de la normal es con e a la menos x cuadrado sobre 2. Y eso pues integrarlo analíticamente no hay manera. Entonces por eso hacerlo directamente pues no da, para hacerlo analíticamente no da. Entonces para esto mejor pensar en una transformación 2 a 2. Es decir, entonces como esa es una transformación del tipo división, entonces ahí tengo la división de esas dos variables, pensar en otra variable que usted cree a partir de esa, de manera que pueda encontrar la transformación inversa fácilmente. Entonces aquí, cuando es una división, planteamos la transformación siguiente. Entonces, que W sea x1 sobre x2 y que Z sea, podría ser x2. Entonces, les sugiero que lo prueben con x2 y les sugiero que lo prueben con x1 por x2. Perdón. Les sugiero que lo prueben así o que prueben z como x1 por x2. Entonces, necesito que me digan la transformación inversa. Entonces, acá tengo la transformación como original. Si yo quiero la transformación inversa, entonces tengo que despejar x1 y x2 en términos de w y z. Entonces, aquí, la transformación inversa es, entonces, arranco con que tengo que escribir x1 en términos de w y z y x sub 2 también en términos de w y z. Pero x sub 1 es muy fácil porque usted despeja x sub 1, le queda como w por x sub 2, pero x sub 2 es z. O sea que x sub 1 se le convierte en w por z. Y x sub 2, pues esa ya está despejada. X sub 2 es igual a z. Entonces ahí ya tiene la transformación inversa. Ya puede hallar el jacobiano. Si ya puede hallar el jacobiano, y como estoy hablando de que las variables de salida son independientes, entonces usted tendría cuál es la conjunta fácilmente. Y si ya tiene, entonces aquí ya el camino ya está como más despejado.
Entonces aquí lo primero es hallar la conjunta de W y Z con el teorema de cambio de variable en dos variables. Listo. Hallaron la conjunta. Después de que tengan la conjunta, buscan la marginal. Pero ¿cuál marginal interesa? Me interesa la marginal de W, porque es la que quiero saber cómo se distribuye, ¿sí? Entonces, hallar la conjunta de WZ con el teorema de cambio de variable en las dos variables y luego encontrar la marginal de W. ¿Comprenden lo que hay que hacer? ¿Listo? Supongo que sí. ¿Sí? Entonces lo hacen, es un ejercicio muy, muy bacano y eso es uno de los que cae pues en la exposición. Entonces vean lo que yo digo, o sea, aquí hay muchas cosas que a este punto es muy bacano uno darse cuenta que las aprendió. Dos normales estándar independientes, las voy a dividir y voy a generar otra distribución que es, pues yo quiero ver que es una cochina, ¿sí? O sea, más bien debería escribir, demostrar que, en lugar de hallar esto, mejor pido, demostrar que W igual a esa división es una cochina, ¿sí? Se distribuye como una cochina. Listo. Y por ahí creo que les debe salir, ¿sí? Por ahí creo que les debe salir. Listo. Vamos a dejar hasta aquí por hoy. Ya nos vemos el jueves y el jueves terminamos el curso. ¿Listo? El jueves ya vemos la normal, la función generadora de momentos de la normal, que se las puse en el examen, algunas cositas, pues, algunas cositas adicionales. Vemos la distribución T y la distribución F y ya, con eso terminamos el curso. El martes es como para asesoría, ¿sí? Si tienen dudas de esto de la exposición. Y como, digamos, yo les doy oportunidad y digamos, me gusta ver que ustedes en realidad aprenden, si la exposición les queda bien bacana, puedo cambiar el porcentaje de la exposición de 10% a 15%, ¿sí? ¿Listo? O de 10% a 25%, si es una exposición muy bacana. ¿Listo? Entonces, hágale. Entonces ya saben que me pueden escribir el fin de semana cuando estén preparando eso. Eh, bueno, cuando nos reunamos el martes, una exposición bien bacana, digamos, algo ordenado, que las ideas queden claras, que usted esté llevando al lector hacia algo que quiere. O sea, a mí, por ejemplo, en matemáticas es muy bacano cuando usted presenta, eh, digamos, por ejemplo, en álgebra abstracta, en algunas materias de álgebra, a uno le dicen primero cómo es la demostración en general, o sea, como uno qué es lo que quiere hacer y después lo van llevando paso a paso. Entonces, me parece que ustedes que pongan una presentación, no sé, bueno, queremos ver, estoy con estas distribuciones, por ejemplo, el de los datos. Creemos que se ajusta a una T, ¿sí? Si cree que se ajusta a una T, entonces usted dice, les voy a decir porque si es una T, ta, ta, ta. Y bien ordenado, digamos, no muchas líneas en la diapositiva, ¿sí? Para eso es que yo les pido que nos reunamos el martes para que ustedes como que me expongan a mí y yo ahí les diga, bueno, no, quita esto, pone esto, mucho aquí, poco acá, ta. O sea, esa reunión del martes eso no va a tener nada de calificaciones, simplemente como para prepararlos para la exposición, para cuando lleguen los profesores amigos míos, ustedes ya estén como listos.
Bueno, dale pues. Ahí está. Cualquier duda, saben que me pueden contactar en el celular. ¿Listo? Hasta luego. Con gusto. Hasta luego.